pastoral de la ACU en el barrio de Las Yaguas, basado en un trabajo que está en desarrollo, pero ya son 30 y tantos páginas sobre la pastoral nuestra de la ACU en este barrio. Este barrio, como nos refiere Manuel Figueroa, nuestro primer historiador, vino este trabajo a partir de un encargo de Monseñor Manuel Ruiz, primer arzobispo de La Habana, a la agrupación, en que quería que se encargaran la agrupación del trabajo pastoral y la promoción de los pobres que vivían en este barrio, uno de los barrios marginales típicos en aquel momento en La Habana, ¿verdad? Desgraciadamente muchos más. Él hace una síntesis de que eran unas 900 casas. Cuando hablamos de casas es en ese sentido de muy paupérrimas, o sea, de tablas, de tanques metálicos abiertos también, y las mejorcitas eran de yagua y guano, típicos bohíos, traspuestos a las afueras de La Habana. Estas 900 casas ocupaban un espacio de unas 3 manzanas, o sea, de 100 por 100 metros, con un aproximado de 4.773 personas. O sea, que había una alta densidad en un lugar de gran pobreza, donde no había acueducto ni agua. Había, según Manuel Figueroa, había solamente 3 llaves o grifos de agua para toda esa población. En el Estovil del 31 de enero de 1936 podemos leer que ya en 1936 la agrupación había abierto varias escuelas y que se fueron luego ampliando y estructurando en otros proyectos, como fue la Capilla Escuela bajo el patronazgo de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. Los 3 temas en los que vamos a enfocar esta vista sobre el trabajo de evangelización y pastoral de la ACU en Las Yaguas son sobre la evangelización, esencialmente, la educación y promoción humana y la salud como parte de ese desarrollo integral que le pidió el arzobispo a la ACU que desarrollara en este barrio pobre. De hecho, la dirección, digamos, de la ACU en aquel momento tenía una persona encargada todo el tiempo de coordinar las personas que trabajarían allí, las conferencias que se dieron, incluso el padre Fuyaca dio conferencias sobre el enfoque social de la fe y demás. Ahora bien, las misas las misas dominicales, además de algunas que había por festividades, eran incluso antes que la misa, digamos, oficial en la sede de la ACU. A las 7 de la mañana ya estaba el padre Rey o algún sacerdote encargado, si él no podía estar oficiando la misa. Y además la catequesis era constante y en crecimiento. O sea, no es solamente catequesis a los niños, la preparación de matrimonio, educación de los jóvenes, que lo vamos a ir viendo un tanto ahora. En una de las ediciones de Estovil, la de 1943, porque el trabajo fue constante, documenta que hubo una misa con 122 comuniones, incluyendo los padres ya casados, como matrimonio sacramental de esos mismos niños que hicieron las primeras comuniones. Todo esto fue acompañado por el coro de las maestras de la escuela de Las Yaguas, y este es uno de los sentidos integrales y originales para su tiempo. A mí había sido pastoralmente avanzado según el pensamiento del padre Rey. Y recordemos que estamos en la década del 40 y 30, todo este tiempo preconciliar, y esa integralidad de pastoral el padre Rey de Castro lo desarrolló y lo mantuvo como mística de la pastoral de la ACU. Y no solamente, hay otros barrios marginales donde también la ACU desarrolló una magnífica pastoral, pero bueno, hoy estamos enfocados precisamente en Las Yaguas. A ver por dónde pasa esta hora. No corre la... Rodolfo. Bueno, también teníamos un catecismo específico de Juan. Mira, se puso blanco, ¿eh? Ay, ok, gracias.
Era otro más. Este precisamente es una imagen de Monseñor Manuel Ruiz. ¿No ha cambiado aquí? No, sí, mira, lo paso a la otra, son varias páginas y no... Bueno, voy a seguir entonces también con el texto, aunque no tengamos la imagen, pero bueno. Okay. También las catequesis estaban especificadas por género, pero no separadas. Otra originalidad, o sea, el catecismo de varones se hacía de los jueves a las 6 p.m. y la sección de las niñas comenzaba a las 9 de la mañana. Precisamente estos eran los niños que no tenían otras escuelas y el Padre Rey fue haciéndose esa síntesis de la promoción de la educación y a la vez la catequesis. La Junta de las Hijas de la Caridad, el Padre lo ubicó los miércoles a las 5 p.m. Las Hijas de la Caridad eran un gran apoyo pastoral femenino, como estábamos explicando, no solamente por las monjas, las Hijas de la Caridad, sino también por un grupo que era de apoyo de muchachas precisamente cercanas a la labor de la ACU, y entonces una de las labores de ella era precisamente las clases, el buscar hacer coreografías, desarrollar coro y buscar también apoyo material para cuando había alguna presentación, las niñas, que ellas eran principalmente las que la atendían, no tuvieran aquella pena de que no tenían una vestimenta digna, además, o sea que la promoción era íntegra. Ya, ahora sí apareció. Gracias. Aquí tenemos una imagen de Monseñor Manuel Ruiz. Como la investigación está basada en las fuentes que tenemos oficiales de la historia nuestra de la ACO, con varios historiadores, y el estudio de Estovir. Miguel Figueroa, en su obra Historia de la Agrupación Católica, de 1931 al 36, señala que el arzobispo de La Habana, Monseñor Manuel Ruiz, encomendó a la agrupación el desarrollo del trabajo pastoral. En esta zona había un grupo del PSP en ese momento, dirigido por Juan Marinelo. Eso está documentado, o sea, no es especulativo, es documento. Hay una diferencia esencial con la historia, padre, ¿no es cierto? Estaba documentado cuando hay una prohibición en todo el país de que hicieran ese tipo de trabajo, es cuando Monseñor Ruiz le encarga al Padre Rey que se ocupara de estos jóvenes. De hecho, hay una señora, Manuelita, la mexicana, la llamaban, que era la salvaguarda, era una maestra que se reunía debajo de una de las matas a darles clases precisamente a las niñas. Y ella conserva aquellos materiales de alfabetización y algunos pobres lápices y otros que mucha gente donaba. Y con eso empezó precisamente la pastoral educacional, digamos, del Padre Rey en Las Yaguas. Después se fue incrementando, pero él partió de lo que tuvo. No esperó lo perfecto instalado, sino empezó a caminar. O sea que él era característico y parte de la mística del Padre Rey, que después vemos complementaria en el Padre Llorente, pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando uno va leyendo, hay una línea, un cordón umbilical que pone la coherencia con el Evangelio, que va del carácter y de la improvisación del Padre Rey por la pasión por darle educación, promoción, salud y evangelización a esos niños y niñas, y se va extendiendo y ampliando la evangelización precisamente por esa calidad evangélica y humanista. Uno de los focos principales, por supuesto, es la evangelización en Las Yaguas. Como antes ya había argumentado, antes de que tuviéramos las imágenes, estas son imágenes que tenemos en uno de los libros de Miguel Figueroa y en otras publicaciones después, donde podemos ver arriba, era como un dibujo, una maqueta de lo que fue la escuela dispensario. En el centro y a la izquierda es la imagen que mejor se conserva de la escuela dispensario, que fue una iniciativa del Padre Rey, y que cuando el Padre Rey es llamado ante el Padre en 1952, la fundación, muchas más personas simpatizaron con la obra del Padre, y precisamente se concreta la obra arquitectónica y por lo tanto pastoral luego de 1959, cuando muere el Padre Rey de Castro. En el centro a la derecha vemos algunas de las fotos de los lugares, de uno de los lugares de aquellas calles y demás.
Y en las partes de abajo no está explícito si esas eran partes de las aulas del dispensario o parte que no hay fotos, al menos habría que hacer un trabajo historiográfico mucho más profundo, mucho más detallado, de más tiempo, para encontrar las fotos originales de la capilla dentro. Y hubo una habilidad arquitectónica y pastoral también, o sea, lo mismo el espacio de la misa, del culto dentro de la capilla se transformaba en aula, de acuerdo al aula que tuviera las clases, si fueran los niños, si eran las hembras o si eran los grupos matrimoniales. Por eso abajo vemos en el mismo lugar, aunque hay una diferencia en los enfoques de la foto y demás, en el mismo lugar diferentes alumnos, porque arquitectónicamente es el mismo lugar y pastoralmente son dos oportunidades distintas. Eso da otra también originalidad en el uso al máximo de lo que se iba teniendo a la disposición. En uno de los informes del 1936, un informe que se hacía anual, informe de los trabajos realizados en el reparto de las yaguas y la transparencia del Padre Rey y de toda la dirección de la ACO era publicar, y los tenemos todos en Estovir, en el estudio está, el informe de cada donación, de cada empleo, de cómo se empleaba cada donación y qué se iba haciendo. Y uno de los enfoques principales era precisamente este de las yaguas, y a partir del trabajo de las yaguas se desarrollan otros espacios también. Una de las originalidades fue, si hacemos una comparación, usando un poco la técnica de comparative history o algo así, historia comparativa, en ese momento enseñar, educar, potenciar a los niños que vendían periódicos, era como hoy enseñar a trabajar en internet a un niño que nunca ha visto una computadora, y esos existen. Y esa fue una de las iniciativas primeras, económicas, pero además muy humanista, y a partir de ahí venía la predicación precisamente por la vida constante que tenían con quien les iba enseñando. La escuela de los niños vendedores de periódicos fue una de las iniciativas desde la base y fue promoviendo estos niños. Incluso algunos llegaron a entrar a la escuela electromecánica de Belén y no era una entrada automática. Estoy haciendo una síntesis rápida, pero todo esto está documentado y lo podremos compartir en un momento. La escuela electromecánica de Belén otorgaba 10 becas free, o sea, completamente, una beca full, pero era por oposición, no era por simpatía. Entonces, uno de los logros, y está documentado en las personas que lo iban logrando, en esta escuela electromecánica de Belén, en aquel tiempo en La Habana, en 1940, era análogo a tener hoy un PhD en electrónica. Y esos niños iban creciendo paulatinamente en el Evangelio y en la promoción humana. Esa singularidad pastoral del Padre Rey fue profética en tiempos preconciliares, en 1940 en Cuba, esa promoción total. Y está recogido que de las 10 becas, hubo un año en que 8 de los niños de las yaguas fueron los que ganaban por oposición. Además, era pública la oposición, la evaluación, y luego que se hacía la evaluación y el otorgamiento de las becas, se decía también quiénes habían sido los miembros del jurado, por si alguien quería discutir solamente, digamos, una nota, una decisión, etc. O sea que estaba todo transparente. Y esto, ya le digo, nos aparece en los reportes del 36, del 37, del 38, en el informe de los trabajos realizados en el reparto de las yaguas, los cuales este informe es una de las extensiones de páginas más grandes que tenemos en el periodo de publicación de Estovir en Cuba, que generalmente eran de 4 o 5 páginas, pero cuando había un informe de esto anual llegaba a 11 o 12, que para el tiempo y para ese momento era una tirada extraordinaria, porque ese era lo que contenía una edición, pero había una tirada de miles de ejemplares, porque no solamente era a los agrupados y a las personas que trabajaban de una forma u otra con la agrupación, sino incluso, voy a hacer un pequeño salto para que esto no... Una de las quejas, entre comillas, que reciba el Padre Rey es una de las giras apostólicas. Yo las comparo en el texto del estudio sobre Estovir con las giras de San Pablo, además documentadamente, porque hay varias gentes de Pax Romana que en ese momento tenía otro perfil pastoral, no como hoy en día. Otro tema también que fue un aporte de la pastoral del Padre Rey. Se le quejan de que es tan bueno
el Estovir, y es tan potente el trabajo pastoral con la juventud cubana que realizaba en Cuba, que tenían que abrir Estovir a que los demás lo entendieran. Dice, a veces ustedes escriben y el padre hace una transposición literal, y yo lo incluyo en este otro estudio. La queja era precisamente por la calidad. Disculpa, gracias. Sí, gracias. Gracias. Por la calidad de cómo se expresaba el trabajo pastoral y los increciendo, el crecimiento que iban teniendo paulatino pastoralmente, evangelizadoramente y culturalmente. Al principio había varios miedos, por eso las niñas y los niños lo iban a buscar a las casas, aquellas casuchas pobres, pero a sus casas, para acompañarlo por las calles y demás. Y además, el padre lo pone, también había miedo a los políticos, y lo describe así mismo. Al principio, nadie quiso ayudarnos a construir la escuela. Se creían que éramos políticos que íbamos, gracias, a la casa de votos, y nos miraban con justificados recelos. Poco a poco, este juicio se fue desvaneciendo. En el informe de 1937, Padre Rey hace énfasis en que se repitan, se hagan públicos, y se recuerden, no había internet en ese tiempo, ni una radio que tuviera el Padre Rey, el horario de las clases de catecismo, la misa dominical, que era a las 7 de la mañana, y algunos bautizos. Uno de estos bautizos se hacían generalmente una vez al mes. Fueron de 135 niños del barrio. Y en otros se registró, en el 1938, el padre documenta que se registraron 225 bautizos y 8 matrimonios efectuados en las mismas yaguas. Tenemos que tener en contexto el lugar, el tiempo en el que esto se desarrolla. Lugar, barrio marginal de alta criminalidad, como estaba conceptuado. Pocos recursos pastorales para ese lugar específico, y cómo van esos matrimonios de ese lugar. Precisamente se acercaban los niños, empezaban en las catequesis y ellos motivaban a los padres. Por eso es que, y el Padre Rey no fue laxo en esto, si querían participar con matrimonio tenían que hacer el sacramento. Entonces esos mismos niños venían con sus padres y ya tantos niños como padres venían evangelizándose y evangelizando. Eso está documentado también. En el informe de las actividades de la Agrupación Católica Universitaria durante el año 1939, que está publicado el diciembre 31, precisamente, era cuando se hacían las publicaciones para que se recogiera todo el año, no que hubiera nada en el aire, digamos. Se describe, Las Yaguas es nuestra verdadera parroquia. Desde hace 6 años que venimos trabajando en él. Y aquí tenemos un dato que corrobora indirectamente cuándo comienza el trabajo allí. Si fue 6 años antes, fue en 1933 y está documentado en Estovir. Allí tenemos nosotros nuestras casonas de yaguas, también para no faltar al estilo del barrio, lo que diríamos hoy en día apostólicamente encarnados. Así empezaron y así se fue abriendo. Después ya veremos en la salud cómo llega a desarrollarse. Pero que va tomando tales proporciones que el dueño de los terrenos se llegó a alarmar, porque esos terrenos tenían un dueño, o sea, ahí se instalan estos barrios marginales, pero eran propiedad el terreno. No aparece el nombre del dueño, pero sí referencia. Lo que dirían en francés, laissez-faire. Él dejaba hacer las cosas, al menos no se opuso a que lo sacaran. De hecho, los vecinos a veces se dirigían al padre para recomendarle, pedirle algo, pero también para darles gracias. Y hay varias de estas actividades que ven como eran las personas yendo al crecer, eran reactivas. O sea, no eran pasivas, que eran menos, digamos, consumidores de caridad y por eso iban a misa. No, hay un cambio cualitativo. O sea, hay lo que diríamos en teología, me perdonan los teólogos, metanoia. Hay un cambio profundo y está documentado. O sea, estas personas, cuando se encuentran con el Señor, precisamente a través de ese trabajo pastoral, van cambiando y van evangelizando. De hecho, hay uno
que era muy afín a las matemáticas, aprueba en una de las entradas que se hacía, porque no era solamente a la escuela de electromecánica, y no tenía dónde vivir ni dónde estudiar en paz. Y hay uno de los médicos de la agrupación, está aquí también en la base de estudio de Estovir, se lo lleva para su casa, lo instala en un cuarto en su casa, su esposa y demás prácticamente lo adoptaron, digamos, hasta que él terminó los estudios, precisamente para promoverlo como tal. Y ese es uno de los muchachos que se convierte evangelizador en Las Yaguas y en otros. Había un campo por Luyanó y había otro en otros lugares, en La Lisa también. Había varios de estos lugares, y esos mismos evangelizados van a evangelizar a estos niños que hoy son como eran ellos antes. Ese ciclo habla de que hay un cambio activo, no solamente una recepción pasiva. Así se informa que en la cuaresma del 1940, la evangelización de Las Yaguas se iba extendiendo, expandiendo y profundizando, que no es lo mismo, o sea, iba siendo más profunda, siendo más de mayor cantidad y saliendo de sí misma, o sea, que también se convirtió en predicador. Por su parte, Estovir lo iba haciendo noticia en la medida de las publicaciones, aunque hay otras publicaciones, pero la más sistemática y la más profunda, la columna vertebral del conocimiento de ACU, es Estovir. Y así se informa compartir en la cuaresma de 1940, se desarrolló una misión específica en este barrio, lo cual terminó en la misa y comunión del día 9. Durante toda una semana se impartía, como siempre decía, catecismo durante el día, sermón o predicación por la noche y buena voluntad a toda hora. Así es como lo recogen en un telegrama firmado por Manuel Ascanio. Recuerdan que ahorita refería a Manuelita, le decía Manuelita la mexicana. Incluso los niños, en un momento dado, cuando ella se queda sola, ella se consagró a ellos, una especie de consagración laical que hizo. Tuvo otras ofertas de irse a vivir en plena ciudad de La Habana y quiso quedarse con los niños allí. Los niños le hicieron poesía con otros maestros de ahí, precisamente de Las Yaguas, buscaron cómo escribir aquello y salieron poesías a Manuelita la mexicana. A Manuelita, en nombre de todos los vecinos, le envía en uno de estos días un telegrama. Recordemos lo que eran los telegramas. Por cierto, Western Union en 2006 envió el último telegrama certificadamente, ya tenemos los emails y demás, pero en ese tiempo un telegrama era como un email hoy en día. Recordemos las perspectivas de tiempo y espacio cada una. Y dirigido al reverendo padre Felipe Pérez de Castro, ahí lo pongo en cursiva para que se note la autenticidad. Él decía: vecinos y comerciantes de Las Yaguas, unidos a Cristo en sus días y con usted. Se testimoniaba precisamente el calor afectivo y efectivo que llegó a salir. Ahora también enfrentaron varios problemas, por supuesto. En 1941, uno de los defensores, con una base humanista, teológica, ahora, por supuesto, ahora diré quién es, y además con un sentido político más allá de lo partidista, defiende a una promoción que parece que detrás de los terrenos había intereses políticos de algunos para sacarlos de allí y convertirlo en un lugar de desarrollo urbanístico. Cuando hay un ciclón en el 40, prácticamente devasta Las Yaguas, que era las casas más fuertes eran de yaguas viejas. Y entonces sale una campañita que lo que hay es que acabar con aquello, acabar con los indigentes para sanear la ciudad. Y con ese perfil humanista y filosófico, teológico, pastoral de Monseñor Bosa Masvidal, en ese tiempo no era ni ordenado todavía, pero él, antes de ordenarse y ya siendo agrupado, tuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de La Habana, y todo ese caudal lo puso al servicio de la pastoral y escribe uno de los artículos más consistentes, con la fuerza de la razón y del evangelio, pero sin odio. Ese equilibrio que encontramos en otros, incluso en algunas cartas que le hace Monseñor Bosa Masvidal a cardenales suramericanos devotos de la teología de la liberación y todo aquello, y el sentido
del amor a la verdad, separando el pecado del pecador, lo vemos en una continuidad en este informe que escribe Bosa, firmaba Bosa, porque no era Monseñor Bosa, ni siquiera estaba ordenado, ni había entrado en el seminario. Y él escribe que, como sabemos, la inauguración de las escuelas de las Yaguas marcó un tiempo en la historia apostólica. Voy a buscar una parte. Hay un corto párrafo en una de estas alegaciones que hace Monseñor Bosa. Además la publicó no solamente en Estovir, eso se publicó en el Diario de la Marina y en otras publicaciones periódicas de la época que apoyaban el trabajo pastoral de la ACU. Dice, en las Yaguas, donde nuestros profesionales prestaron su servicio sin aspirar a otra recompensa que el 100 por 1 evangélico, muchos concubinos regularizaron su situación, convirtiéndose en esposos, marido y mujer, tanto civil como católicamente, y sus hijos no fueron hijos regados desconocedores de la filiación. Bueno, tenemos otras muestras de cómo fue la evangelización, pero bueno, en aras del tiempo hay que ir recortando un tanto. Una de las personas que apoyaba fortísimamente, tanto pastoralmente, éticamente y también con apoyo económico, fue Monseñor Manuel Arteaga, el primer cardenal cubano, que en un momento dado levantó cientos de pesos y se lo entregó y se hizo público. El padre Rey quiso que eso se hiciera público para que se supiera de dónde entró aquella cantidad de dinero, y precisamente lo publica también Estovir. Otro de los apostolados eran solamente catequesis, matrimonios, lo cual es ya magnífico. También había un apostolado obrero, y la devoción a San José Obrero como patrón de los trabajadores fue muy reconocida en las escuelas nocturnas que comenzaron a funcionar en las Yaguas. Las escuelas nocturnas le daban incluso inglés a los obreros que por el día trabajaban, los que tenían trabajo y los que no también eran recibidos. Y entonces por la noche ellos recibían esta formación que les permitía ser más recompensados económicamente. De hecho, varios agrupados, y que está recogido también, iban a buscar, le daban prioridad a esos que ya se habían graduado por la calidad técnica, ética y apostólica que había. O sea que era también una forma de promover a esas personas desde la mística de San José Obrero y la mística de promoverlo evangélicamente. Vamos a poner educación y promoción humana en general. Voy a hacer una pequeña síntesis porque el tiempo es un tirano eterno, pero bueno, es válido. Varias de estas manifestaciones eran la capilla escuela, como expuse ahorita, se adaptaba a las necesidades de las clases del día o de la noche o de quien estuviera dando las clases. La escuela de vendedores de periódicos comenzó precisamente acá en las Yaguas. Las escuelas nocturnas para obreros, pero también se hacían clases de gimnasia, de declamación, de deportes e inglés, y había clases que lo llamaban de sanidad, o sea que era como hacer sanitario el lugar, aunque fuera pobre, y cuál era la importancia y la forma de lograrlo en medio de aquella pobreza casi paupérrima. La preparación para las oposiciones a las escuelas electromecánicas de Belén, como había expuesto antes, y los talleres de corte y costura para las niñas y para las madres que tuvieran o no tuvieran trabajo. Siempre se buscaba, tanto las monjas como los grupos de muchachas que apoyaban la pastoral y la promoción de las personas en las Yaguas. Ellas hacían esos talleres de corte y costura para que tuvieran más posibilidad de trabajo, pero también para evitar el ocio en aquellas pobres casas, y a la vez tenían que ver cómo vestían a sus niños. O sea que muy inteligentemente dos problemas fueron en sí mismos uno la solución del otro. Aprendieron a coser, pudieron vestir sus niños
basado había muchas donaciones y demás también, es verdad, pero así se ahorraban manos de obra y tuvieron una nueva fuente de trabajo aquellas madres. Las veladas patrióticas, en las que participó mucho tanto Monseñor Bosa como Monseñor segundo obispo nuestro. ¿Disculpe? No, Arteaga no. Bueno, no fue Dalmau, fue el que hacen después obispo en... Ah, caramba, me parece verlo delante de cuando lo conocí. ¿Disculpe? No, más Vidal no. Es el que hacen después obispo en Cuba en los 60. Bueno, lo tengo aquí ahorita, me voy a salir. Tengo varias cosas así en la mente, digamos. Él fue uno de los que desarrolló estas veladas patrióticas. Este monseñor fue el que desarrolló el ENEP y la REB en Cuba. Fernando Azcárate, Monseñor Azcárate. Cuando solo era, digamos, Fernando Azcárate, él desarrolla este link, esta unión entre el patriotismo y el trabajo pastoral. Y estas veladas patrióticas que están muy recogidas en Estovil, cada vez que había una fecha patriótica cubana, por ejemplo, Martí hacía declamaciones, los niños hacían las declamaciones y se hacían referencias al valor o religioso o trascendente o católico o cristiano o abierto a la espiritualidad, digamos, como fue el pensamiento de Martí. Y eso fue una obra que Azcárate fue sistemático, siendo aún un joven, estaba estudiando en la universidad también, no había entrado ni había entrado al seminario, y se hicieron ya una costumbre que fue creciendo, como dirían en latín, en crecimiento por la simpatía que fue desarrollando. Incluso los niños de aquí de Las Yaguas eran llevados por personas que pagaban las guaguas, los autobuses, muchas veces los agrupados, y está también recogido, para ir a las veladas o a las paradas martianas, e iban los niños de Las Yaguas vestidos dignamente y con una coreografía montada por las muchachas y las monjas, y todo eso fue una de las iniciativas de Azcárate cuando veía que aquellos niños no conocían la historia de Cuba. ¿Por qué? Entrando en el contexto histórico de Cuba en ese tiempo, la educación, como sabemos, era libre. Ahora había una unidad, o sea, las asignaturas de historia, geografía, creo que también matemática y cívica, que después desaparece, eran por un plan que el Estado enunciaba. El Estado laico, sí, el Estado lo enunciaba. Ahora bien, a partir de eso, la escuela católica o las escuelas episcopales o una escuela privada podía poner otras asignaturas. Pero precisamente eso es lo que llama la atención y lo refleja Azcárate en uno de los escritos, que por qué en Las Yaguas no había también el perfil patriótico si estaba en Cuba. Y allí es donde él entra con las veladas patrióticas. Bueno, también ya habíamos referido, vos hemos Vidal, y la defensa de Las Yaguas, que fue magnífica. Y las Yaguas no fue solamente a este nivel, digamos, primario, magnífico, también desarrolló talleres de pensamiento. Como sabemos, Foyaca, creo que fue agrupado también. Sí, fue agrupado. Sí, sacerdote jesuita que fue muy cercano con Lombardi, con el Padre Rey, y precisamente hicieron talleres, lo que después en la pastoral cubana en los años 2000 y demás fueron lo que hacíamos en los de historia de Cuba, que fue donde tuve el gusto de conocer a Manuel Hernández cuando fue a Cuba. Este libro me lo regaló él, precisamente se lo traje a Agustín. Pero todo eso fue iniciativa que fue saliendo ahí. Esas semanas sociales, el primer espacio que tuvo Foyaca dentro de la ACU, ¿dónde fue? Precisamente en Las Yaguas. Y hacia allá fue mucha gente de la universidad, mucha gente después de Villanueva, cuando fue fundada por los agustinos, y se hacían esos debates que además le daban vida social a Las Yaguas. Quedan 10 minuticos. Bueno, ok. Déjame pasar entonces a uno de los últimos perfil que he hecho ahí corriendo, pero bueno, magnífico. Hay partes del gobierno, algunos ministros dieron apoyo, como el secretario de Agricultura,
fue a las yaguas, incluso fueron personas a enseñar a sembrar con técnicas modernas para su momento y demás. En cuanto a la salud, también el padre fue pionero y la pastoral allí fue el hombre. Cuando ven que uno de los problemas esenciales de la gente, los niños hambrientos, llenos de lombrices y demás, había que hacer algo. Quien primero se voluntaría, digamos, es el grupo de los médicos de la ACU y está como tal recogido. Y los estudiantes, qué lástima que no está aquí hoy, bueno, hay un médico que tiene 94 años, creo que algunos lo conocen, Warry, aún vive, somos muy amigos, y cuando tuve el gusto de mi tesis de máster, dedicarla a varios perfiles sociales de Estovil, lo cual hice en Fayú. Cuando se le envío, porque él me pregunta, me llamó a las 10:30, yo pensé que había pasado algo, 10:30 de la noche, que para él eso es, Pedrito, me has hecho llorar. Yo era de esos estudiantes que me... Disculpen, yo era de esos estudiantes en tercer año de medicina, y un amigo agrupado, no me preguntes quién, me decía, de 94, nos dijo de que por qué no podíamos llevar samples, muestras de medicina que daban otra gente para repartírselo y darle clases de sanidad. Y así se voluntarió Warry, hoy un médico ya retirado, por supuesto, y así llegó también a desarrollar su fe. O sea que precisamente promoviendo gente, el Señor lo promovió a él. Y eso fue uno de los aportes, de las cosas que veía el padre que había que desarrollar. El desarrollo, como decía ahorita, del colegio y dispensario Padre Rey de Castro fue un proyecto que arquitectónicamente no vio él en vida, lo vio del cielo, como sabemos. Estaban los planos hechos por arquitectos precisamente de la ACU. El equipamiento fueron vendedores y también médicos que lo fueron proporcionando. Pero al morir el padre, como el trigo da fruto cuando muere, cogió tal fuerte el proyecto del dispensario que se construyó. Y precisamente por eso se llamaba Dispensario Padre Rey de Castro. El círculo médico de la ACU, como les decía, fue el apoyo principal del padre, y cómo estos médicos iban motivando, como a Warry, a sus estudiantes y a otros estudiantes y a otros médicos, y así el cuerpo médico fue creciendo precisamente para las yaguas. Había conferencias de higiene que eran sistemáticas. En aras del tiempo, bueno, tengo los apuntes aquí y las citas bibliográficas, pero no es el tiempo. Estos consultorios que hacían en el lugar, llevando ellos las medicinas, cuando había un problema de un ingreso, algunos de los médicos o algunos dueños también de carros llevaban, están documentados los casos, a ingresos hospitalarios si el caso era grave, y lo cubrían en parte la ACU, en parte otro, pero la persona no quedaba sin atenderse. Y hay una academia que se motiva en esto, y así se acercó al Señor también, o sea, la Academia Simón Ruiz Leiro, que ¿qué es lo que hacía? Coordinó con médicos, igual que hubo una coordinación que fue una motivación al saber todo el trabajo que se estaba realizando. Dueños de una de las líneas de guagua les dijeron a los médicos, ustedes nos certifican quiénes les hace falta, y ellos van gratis hasta donde les haga falta. Y entonces aquella dinámica fue cogiendo fuerza, y los dueños de las guaguas dijeron, vamos a hacer otra cosa. Te voy a dar 30 pasajes gratis a la semana, 30 a la semana en aquel tiempo. Si pasan de más, me llama, y esos enfermos no van a necesitar ninguna urgencia de transporte para los que puedan ir. Esto, digamos, es un resumen rápido en aras del tiempo, como tipo abrebocas. Bueno, el viernes le entregaré la última parte, el resumen, conclusión y el índice del trabajo general que ha tomado tiempo precisamente por todo esto de la ACU, son casi 300 páginas. Aquí esto ha sido el resumen de 30 y tantos de páginas dedicados a las yaguas, solo con las referencias que hay en Estovil. Hay otras fuentes bibliográficas complementarias, algunas de las cuales las cito académicamente formal, con las obras de nuestros historiadores, pero también lo que salía en los periódicos de la época, como Diario de la Marina y La Voz y otros. Bien, esto...
digamos, para acotar al final, que como víspera de una inauguración de una clase nocturna, ya en los últimos años, de una clase agrupado, que iban a empezar a promover a personas analfabetas del lugar. Además se anunció que ya el ingreso a la Escuela Electromecánica de Belén y la elemental, de allí de la Escuela Elemental de Las Yaguas, llegó a 102 alumnos. 102 alumnos constantes, 3 veces a la semana, en un barrio pobre, sin apoyo estatal. Es un logro que solo la espiritualidad y el evangelio puesto en acción en la forma en que el Padre Rey impulsó, fue un milagro hecho real y en constancia. Con la sumatoria, para resumir, con la sumatoria de la evangelización, la promoción humana mediante la educación y la atención médica a los residentes, se trabajó por la integridad del verdadero hombre nuevo evangélico a partir de San Pablo, que la fe promueve desde el Evangelio y en ejercicio de la caridad al prójimo más necesitado. Esta integridad es constatable en la obra de la agrupación en el barrio de Las Yaguas. Gracias por poder reportar. Con gusto. Cojan el micrófono para que quede. Mira, yo quería comentar, aquí nada más que hay 4 viejos que somos los únicos que pudimos haber estado allá. Él estuvo trabajando las yaguas en el dispensario, yo no sé si ustedes dos estuvieron. Yo entré en la agrupación en septiembre del 58, yo era un senior en high school, en Baldor, y lo primero que me asignaron con 16 años es dar las clases por la noche en las yaguas. Mira. Y entonces yo tenía que dar clases de matemáticas para los muchachos que cogían que coger el examen de entrada para ir a Belén. ¿Y a qué distancia era de La Habana para llegar ahí? La Yagua estaba en La Habana en sí, pero yo vivía en Marianao. Yo tenía que coger una guagua. La 22 me han dicho que era una que llegaba hasta allá. Bastante lejos. Yo me demoraba 2 horas y pico en llegar y 2 horas y pico en volver. Mira para eso. Y después de trabajar el día entero. Pero tú en la agrupación te decían, tienes que empezar a trabajar en la Yagua. Y dar clases de matemáticas. Yo tenía 16 años, esa gente tenía 20 y pico de años. Sí. Yo tenía un pánico, pensé que iba a entrar a puñalada, porque el primer día que fui, se fundió un bombillo, empezó a salir humo y los estudiantes míos se encaramaron arriba de la mesa a gritar. Y entonces yo le di ese día, bájense. No se querían bajar, dijo, ustedes dos están expulsados. Yo tenía 16 años. Yo pensé que la puñalada venía por la noche a salir de ahí. A irte. Pero en la agrupación tú entrabas y eso era lo que te decían y tú lo hacías. Él trabajó cuando era estudiante de medicina en las Yaguas, en el dispensario, ¿verdad? Exacto, empecé poniendo inyecciones y ayudando a tomar la presión y a sacar sangre y demás. Era un mundo distinto. Nosotros los muchachos. De medicina cuando yo tenía 16 años. Oye, vaya. En ese momento lo que pasaba es que tú entrabas en la agrupación y tú tenías un respeto muy grande y tenías pánico de decir que no y tú te metías y hacías lo que te dijesen. Y entonces, pero yo me acuerdo que los estudiantes míos, varios de ellos pasaron el examen y entraron en la escuela de electromecánica. Y los que pasaron era un muchachito que trabajaba de bodeguero de 7 de la mañana a 7 de la noche. Iba hasta allá para coger las clases hasta las 10 de la noche. Todo eso constata lo que habíamos visto entonces, lo que sale testimoniado y documentado en Estovil. El médico, Guarri, es que precisamente por el chequeo, yo no me acuerdo el nombre de él, siempre Guarri, son muy amigos de Permuy. Guarri, que es ginecólogo. Oye, yo te quería decir una observación nada más breve. Quizás por mi falta de vocabulario en español, pero yo creo que no. A mí la palabra barrio me suena mal. Me sonó mal y me suena mal. Entonces yo dije, cuando leo eso de que habían 4,000 personas viviendo, digo, en este país, no sé en Cuba, pero en este país, ¿a qué le llaman un pueblo? Ah, sí. 2,000 personas. 2,000, así que no es cuestión de que estás... El barrio tiene 80 casas. En 3 manzanas. No, es un pueblo. 4,000 y pico de personas en 3 manzanas. O sea, generalmente una manzana a los cubanos en ese tiempo es 100%.
Imagínate la densidad, pero además la densidad con ese grado de tensión social por la pobreza, digamos. El padre Rey, ¿cuál es el final de él después que salió de la ACU? El padre Rey muere en el 52, siendo presidente de la ACU. Él murió ahí. Sí, él murió. Él murió allá en Reina. ¿En dónde? En Reina, en la iglesia Reina, creo que era donde. Reina. Sí. El régimen de Castro lo tumbó todo y no pusieron nada ahí. Lo tumbaron todo. Todo. No querían que lo vieran. Exacto. Eso me preguntaba el padre Jorge Luis ahorita, o sea, sé que en este momento, además, tengo las documentaciones, el gobierno de este señor, de Fidel Castro, empezó a publicar en los 60 que iban a alfabetizar a las yaguas. Mentira, había alfabetización, entonces pusieron 2 o 3 fotos tergiversadas, las tengo en mi casa en la computadora, o sea que documentalmente es irrefutable. Como si las yaguas hubiera sido solamente la parte más pobre y no hubiera habido ninguna construcción ni ningún trabajo. Pero sí fue desarrollándose. Pégatelo, está abierto. Ahora, ¿se oye ahora? Ahora sí. Ok, bien. Bueno, mira, esto es parte de un movimiento grande de la iglesia que durante Pío XII ocurre. Por eso Pío XII pone la agrupación como ejemplo. Ajá. ¿Verdad? Pío XII pone a la agrupación como ejemplo de lo que él quería hacer en todo el mundo. O sea, las congregaciones marianas, todo eso era de todo el mundo, ¿verdad? Okay. Bien, entonces, parte de ese movimiento también era lo que se llama la acción católica. Sí. La acción católica la llevan en gran parte los hermanos de La Salle, que hoy en día está en plano de beatificación Victorino. Victorino, ¿no? Okay. El que era paralelo a Victorino, agrupado jesuita, era el padre Osley. El padre Osley. El padre Osley llevaba la JOC, la Juventud Obrera Católica. Sí. ¿Verdad? Eso también es parte de la ACU. Exacto. Es parte de esto que estamos hablando. Parte de acción católica, más bien. No, pero él era agrupado, Ah, ok. jesuita. Ya. Y la parte, mucha de esta gente que estaba en eso trabajaban con esta gente en la electromecánica de Belén. Entonces, todo ese movimiento era un movimiento más grande. No lo inventa la agrupación. No, pero sí le da contenido. Y es la razón por la que Pío XII apoya tanto a Lombardi con su movimiento del progreso. Por el mundo nuevo. Y precisamente el día, muy amigo, el día antes de fallecer el padre Rey regresó de Colombia una delegación de agrupados en el que fue Artime también. Sí. Para irse promoviendo. El movimiento ese de Lombardi lo quería establecer en la agrupación. Y es por lo que él le da espacio también al padre Foyaca en el pensamiento social a partir del Evangelio. Desde León XIII, del Herrero Novaro. Todo eso se daba en la agrupación, todas estas encíclicas, todo eso era el espíritu que era más grande que la agrupación. Están los informes de las reuniones y es uno de los aportes que tenemos que estudiarlo, revelarlo y sacarlo de Fórum 21. Entonces aquí hablamos mucho de en la el 60. agrupación, como es el ombligo, miramos el ombligo mucho. No, pero no hay nos damos mucho cuenta más. ¿De dónde viene todo esto? Exacto. Que era un movimiento grande de la iglesia que estaba viniendo, ¿verdad? Y eso lo tenemos que estudiar también. ¿Cómo no? Con gusto, ahí estamos. No, con gusto. Bueno, gracias por el tiempo, de veras. Amén. Oremos por todo esto.